Entonces le prepararon esta pasada, parado, dado los sitios. ¿Listo? Ok. Buenas tardes a todos los presentes. Estamos aquí reunidos para este viernes económico y financiero que trata sobre, que tiene como título Transformando el mercado de capitales, fondos especializados como puente entre oferta y demanda. Este viernes económico y financiero abordará los desafíos estructurales del mercado de capitales a partir del diagnóstico y hoja de ruta publicados en marzo del 2025 y vamos a hacer un énfasis en los fondos especializados, que es uno de los puntos más relevantes que se encontraron. La idea es que rápidamente haga una exposición muy rápida sobre lo que hicimos con el Banco Mundial sobre este punto específico dentro de las recomendaciones, pero más importante que eso es escuchar a nuestros dos invitados. Tenemos por un lado a Stephanie Valer de la Reinvial. Stephanie cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, mercado de capitales y gestión de activos alternativos, donde lideró procesos de M&A, emisiones de deuda y estructuración de fondos de inversión bajo diversas estructuras. Fue asociada en Lazard, VP de banca de inversión en Capia. Actualmente es gerente general de Activa Privada de Perú, allí en brazo de la deuda privada en la Reinvial, donde se encargó del lanzamiento del gestor en 2018. Además de la estructuración y administración de 6 fondos de inversión que actualmente se encuentran activos, donde destacan las estrategias estructuradas, factoring y automotriz. Es economista de la Universidad del Pacífico con un MBA por la Columbia University y London Business School. Es decir, una capa, digamos, ¿no? Tenemos el placer de tenerla acá con nosotros. Gracias, Stephanie, por aceptarme participar. Además, tenemos también a Fernando Manrique de Macrocapitales. Fernando tiene más de 20 años de experiencia profesional en inversiones. En el 2025 era trader de renta variable en AFP Horizonte, donde luego de ir asumiendo mayores responsabilidades pasó a ser gerente de renta variable y miembro del comité de inversiones en el 2010. En abril de 2014 pasa a formar parte de Prima como gerente de renta variable y miembro del comité de inversiones hasta el 2017. Ha sido asesor financiero y de gobierno corporativo de iniciativas de fondos inmobiliarios, o sea, los FIBRAs en Perú, y también estuvo a cargo de la plataforma de renta variable en la TAM en HMC Asset Management. Luego se ha desempeñado como gerente de inversión de mercados públicos bottom-up en AFP Integra hasta el 2023, en donde pasa a ser socio y gerente de inversiones en la unidad de gestión de activos del grupo Macro. A lo largo de su carrera ha sido pionero en inversiones, lanzamiento de productos, y distintos programas que él ha impulsado. Fernando obtuvo una maestría de Major Program Management enfocada en infraestructura en el Saïd Business School en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Asimismo, tiene certificaciones CFA, CAIA, estudios de portafolio management en Wharton, y es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad San Ignacio de Loyola y simpatizante del FC Melgar, ¿no? Importante. Un capo también, tenemos dos capos en realidad. La idea es que yo arranque con unos 15 a 20 minutos con lo que les comentaba del punto de la hoja de ruta. Luego Stephanie explica un poco una de las o sea, una aplicación de estos conceptos en lo que es el factoring, y luego Fernando a más algo de más largo plazo que tiene que ver con la deuda privada. Es un poco la idea, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener 20 minutos. Luego del tiempo de exposiciones pasaremos a preguntas para los interesados que requieran alguna aclaración o tengan algún comentario o pregunta que quieran hacer. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Gracias.
Ok, vamos a empezar con la hoja de ruta, el punto específico de fondos especializados. Advertencia, lo que voy a decir no representa necesariamente lo que piensa ni el ni la Católica ni el Banco Mundial, solamente son responsabilidad totalmente mía. Estos son los dos trabajos que se acaban de publicar en marzo por la Superintendencia del Mercado de Valores. Uno es el diagnóstico para el apoyo a una hoja de ruta. Se los recomiendo leer a los que estén interesados en desarrollar trabajos o tesis sobre el mercado de valores peruano y de la región latinoamericana. Y el otro es una hoja de ruta que se deriva de este diagnóstico sobre las recomendaciones que se pueden llevar a cabo, que se espera se lleven a cabo en los siguientes años para la mejora del mercado de capitales. El mercado de capitales es muy importante para el desarrollo. Las firmas, conforme van evolucionando en el tiempo, van requiriendo de financiamiento más especializado en términos de plazo, en términos de riesgo de proyecto y en términos de la forma como se estructura el financiamiento. Por eso, de allí, y bueno, y este tipo de financiamiento más especializado no puede ser satisfecho adecuadamente por los bancos. Por lo tanto, conforme las empresas se van sofisticando más, van a requerir de otro tipo de financiamiento y ahí el mercado de capitales tiene un rol. De ahí la estrecha relación también que la literatura encuentra entre el mercado de capitales y el crecimiento económico. Además, también el mercado de capitales tiene un rol en la estabilidad financiera, en el sentido de que, a diferencia del sistema bancario, donde cuando hay una desaceleración, una recesión, va a restringir la liquidez y los créditos, haciendo que el ciclo sea más amplio, en el mercado de capitales siempre va a haber un precio, ¿no? Los bancos van a funcionar súper bien, digamos, cuando todo está bien, pero cuando las cosas se ponen complicadas, eh, van a restringir el financiamiento. De allí esa famosa frase de los bancos solamente venden sombrillas cuando no llueve, ¿no? Lo otro que tiene el mercado de capitales es que al mercado de capitales le interesa que las empresas le vayan bien porque en muchos casos, si le va bien a la empresa, el precio del instrumento financiero que se ha comprado en el mercado de valores va a ser mayor. Y por último, también tenemos la diversificación, que si uno compara comprar un bono de un banco grande respecto a la tasa que uno obtendría, por ejemplo, en dólares, uno va a obtener por casi el mismo riesgo el doble de tasa, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad eh, no solamente de costos, sino también el hecho de que uno puede invertir en todo el mundo desde un dinero muy bajo, diversificando las carteras. Sin embargo, el mercado de capitales se encuentra en una situación bastante pobre, ¿no? El monte negociado de Perú respecto a otros países de la región como porcentaje del PIB es bastante bajo, lo mismo la rotación de activos, la negociación promedio diaria es muy baja comparada con los dos similares como Colombia y Chile, por lo tanto se encuentra en una situación bastante crítica. Eh, Aquí en el lado superior pueden ver que el mercado de capitales peruano parece más un mercado frontera en términos de acciones. Esto es algo raro porque, a pesar de tener una buena macro, la parte de mercado de capitales no está saliendo adelante. Lo mismo pasa con la parte de financiamiento vía deuda, que es lo que pueden ver en la línea verde. El financiamiento vía deuda es casi menos de 3% hoy día, comparado con el más de 18% que representa los créditos bancarios, ¿no? Por lo tanto, hay un desafío ahí todavía por hacer. Entonces, ese es un país que tiene una macro bastante estable, pero no ha logrado dar el salto. Y de ahí, dada la importancia del mercado de capitales y lo que genera en la economía y en el empleo, es necesario tomar medidas. Por eso es que con el Banco Mundial diseñamos una hoja de ruta con 41 propuestas de mejora, siendo 9 debidamente priorizadas, con responsables y con plazos, de los cuales 9 son de alta importancia, ¿no? Porque he estado leyendo, el primer día que se publicó, he estado leyendo haters por todas las redes, en donde es una cosa maravillosa, pero se publica a las 10 y a las 11 hay críticas sin haberlo leído, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena leerlo y criticarlo una vez leído, ¿no? Y ver que, empezar por las de alta importancia. En esta oportunidad, la idea de esta reunión era hablar de uno de los puntos de alta importancia que tiene que ver con la unión entre la oferta y la demanda
del mercado de capitales. Uno de los grandes problemas del mercado de capitales es que tenemos una lejanía entre la demanda y la oferta. La oferta está constituida por empresas muy pequeñas, muy fragmentadas, o por empresas grandes con grandes desafíos en términos de gobierno corporativo y relación con el medio ambiente y la sociedad. Entonces, y por otro lado, tenemos la demanda constituida por entidades grandes, como institucionales, como fondos de pensiones, inversionistas extranjeros gigantes, eh, seguros, que no tienen la tecnología como para poder resolver los problemas de asimetría de información que implica invertir en empresas medianas, pequeñas o grandes que sean poco transparentes. Y tampoco para identificar las oportunidades. O sea, no pueden identificar las oportunidades, no pueden resolver el problema de asimetría de información y tampoco pueden monitorearlo, ¿no? Porque son demasiado grandes para emisiones tan pequeñas. Entonces, por eso se necesita en el medio de los fondos especializados que permitan de alguna manera, con la escala, resolver estos problemas, ¿no? Los fondos especializados lo que van a hacer es agarrar pequeñas emisiones y las van a volver un fondo gigante en donde puedan participar empresas grandes, inversionistas grandes. Porque el gran problema de esto es la escala, porque con la tecnología que tienen estos fondos especializados sí son capaces de poder evaluar adecuadamente el riesgo de las emisiones y de esa forma resolver el problema que no pueden resolver las inversionistas grandes, ¿no? Entonces, eh, primero, la identificación del valor. Segundo, la agregación, la escalabilidad. Y tercero, el monitoreo. Esos tres puntos solamente los puede hacer un fondo especializado cuando agarra escala, ¿no? Y al tener escala ya se vuelve un fondo en donde pueden invertir estos inversionistas grandes. De esa forma se podría acercar la oferta y la demanda. ¿Okay? Eh, una forma de hacerlo que está en el diagnóstico y también en el hoja de ruta es a través del Fondo Crecer de COFIDE. ¿Cómo funciona esto? El Fondo Crecer hace de capital semilla y hace una subasta para que participen muchos fondos de inversión, ¿no? Y de esa cantidad de fondos de inversión van a quedar solamente una cantidad, digamos 8 o 5 según cómo se defina, de fondos a donde COFIDE le va a dar semilla. El Fondo Crecer tiene más de 1.000 millones de soles que hasta la actualidad no han sido utilizados, a pesar que en el 2019 se aprobó el reglamento y la norma que lo sustenta. Se han dado garantías, porque también este fondo puede dar garantías, pero el problema, como lo expliqué, no es un problema de garantías a tickets individuales pequeñitos. El problema es un problema de escala que no permite la identificación de oportunidades, la escalabilidad, el seguimiento y monitoreo. Ese es el problema, es un problema de escalabilidad. Por lo tanto, la, la garantía no es, desde el punto de vista que estamos manejando aquí, la solución en esta etapa. Sí podría ser una garantía al fondo de inversión, pero más importante es el capital semilla con el cual estos fondos pueden funcionar. Porque si no hay capital semilla, el costo operativo es tan alto que no puede cubrir los beneficios. Por eso es importante un capital semilla de COFIDE y con el fondo Crecer. Si COFIDE empieza y pone un capital semilla, otros, como el IFC o los fondos de pensiones, los seguros, se van a comenzar a unir a COFIDE, pero COFIDE necesita ser el que genere, digamos, el círculo virtuoso, ¿no? Entonces, estos fondos se van a acercar a las empresas, estas empresas van a poder crecer, cambiar sus tecnologías, hacia tecnologías más limpias, más productivas, y justamente estas empresas son las que generan más empleo en el Perú, ¿no? Básicamente el 98% del empleo. Y a cambio, estas empresas van a tener retornos más altos de los que podrían obtener en el mercado de capitales tradicional, ¿no? Entonces todo el mundo gana, ¿no? Los inversionistas van a ganar más retorno, los fondos de pensiones van a tener retornos más altos, con lo cual todos los que vamos a ser pensionistas o somos aportantes vamos a tener un retorno más alto, las empresas van a generar más trabajo, el Perú le va a ir mejor, con lo cual todo esto es un gana-gana, ¿no? Todo esto es un gana-gana y que existe el dinero para hacerlo, ¿no? Con lo cual simplemente hay que destrabar algunos temas más burocráticos, que es en lo que se está trabajando en este momento, porque este pilar ya está comenzando a funcionar. Y esta no es una idea, digamos, que sea algo que se nos haya ocurrido con el banco, porque seamos personas con algo que nadie puede ver. Esto es algo que muchos países ya lo han hecho con éxito. Y de hecho acaba de salir un paper
¿no? Que por esas torturas de los académicos, es un paper que de verdad se envió en el 2023, pero ha sido publicado en el 2025, en donde justamente habla de, se acaba de publicar de hecho en abril, donde habla del poder de la escalabilidad de los fondos en destrabar este tipo de problemas que mencionaba. ¿Ok? Entonces, eso es un poco la teoría que quería conversar sobre este punto específico de la hoja de ruta, que para mí es el más relevante, que es el destrabar y hacer que las empresas se junten con los inversionistas, pero unos son enanos y muchos, y otros son muy grandes, juntarlos esos dos a través de estos fondos especializados. Y ahora vamos a escuchar a dos especialistas, dos capísimos sobre este tema. Stephanie va a hablar sobre factoring, que es ver más en la parte de corto plazo del capital de trabajo, y luego Fernando ver lo que es más de largo plazo, que es la deuda privada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como dijo Julio, mi nombre es Stephanie Valer. Primero quería agradecerle a Julio Villavicencio por la invitación, también al Departamento de Economía de esta casa de estudios. Eh, en general, un poco lo que queríamos comentarles es por qué nace esta idea de fondos de inversión y un poco qué es lo que hacemos nosotros y cómo es que logramos unir la oferta a la demanda y luego verlo finalmente en números, cuáles son los resultados que han tenido nuestros fondos y cuál es el impacto en el mercado actual. La composición de la cartera de créditos del sistema financiero hoy alcanza los 258 billions en términos de mercado total de soles y el 58% de estos financiamientos son financiamientos dirigidos a empresas grandes y corporativas. Los niveles de morosidad de las pequeñas y medianas empresas, como todos conocemos, son bastante altos y claramente los bancos no quieren o tienen un interés importante en ingresar en ese sistema. Muchas pymes no superan los 5 años, el 58% de las microempresas, el 78% de las pequeñas empresas, el 66% de las medianas empresas no llega a cumplir los 5 años de vida, principalmente por falta de acceso al financiamiento. Como dato, en el 2024, el 27% de las micro y pequeñas empresas accedieron a un crédito en el sistema financiero y de esas MIPES, muy pocas lo hacen porque o las tasas son muy altas o sencillamente ni siquiera las evalúan para poder tener acceso a este tipo de créditos, ¿no? El factoring nosotros lo vemos como un mecanismo que permite trasladar el riesgo de la pequeña o mediana empresa o la microempresa hacia un gran pagador y que sea este gran pagador el que utiliza de alguna manera la línea, el que tiene el riesgo que es evaluado tanto por el sistema financiero como por los fondos de factoring que dan financiamiento, ¿no? ¿Qué es lo que también es algo bastante conocido ya por el mercado? O sea, el 99% de las empresas peruanas son empresas micro, pequeñas y medianas. El 90% de estas empresas forman parte del empleo privado y solamente disculpen, y solamente la incidencia de estas medianas y pequeñas empresas en el PBI representa el 31% del mercado. O sea, las micro, pequeñas y medianas empresas son súper importantes para nuestro PBI. Sin embargo, si uno evalúa, solamente el 42% de las colocaciones del sistema financiero han sido dirigidas a estas empresas y solamente el 0,2% lo hace a través del factoring. Y en general, el mercado de factoring solamente representa el 4% de todo el sistema financiero. Y es ahí donde nosotros hemos visto la oportunidad de poder, a través de vehículos especializados, lograr mitigar los riesgos y atraer a inversionistas institucionales que inviertan en este segmento
que todavía está creciendo, pero que, como vamos a ver más adelante, tiene mucho potencial como porcentaje del mercado total. En Perú, en los últimos 6 años, el mercado de factoring se ha triplicado. Hoy representa 10.2 billones al cierre del 2023. Esto significa solamente 3.8% del PBI. Si nos comparamos con Chile, en Chile representa el 14% del PBI y tiene un volumen de 45 billones, es decir, más de 3 veces que el mercado peruano. En Colombia, los activos totales de factoring representan 9.4 billones. El factoring bancario es el 60% y el no bancario es el 40% del mercado. Y en Colombia ya hay más de 100 empresas de factoring operando. Estos países son mucho más pequeños que Brasil, pero si uno mira Brasil, a la fecha existen más de 800 fondos operando en Brasil que están relacionados a fondos de factoring, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos del factoring en el Perú? O sea, han habido varias normativas y varios procesos que han simplificado de alguna manera o han facilitado el desarrollo de tanto fondos de factoring como fondos de inversión, como también empresas de factoring, y hay un marco que está acelerando su crecimiento. La autentificación de las facturas por la parte de la SUNAT es un punto importante. La confirmación de las facturas se hace al 100% a través de Cavalli. El tema del desarrollo de la factura electrónica y también la cesión de las facturas a través de la plataforma FactTrack. También tenemos el tema de la primera prioridad, donde si uno registra la factura en Cavalli ya tiene un título valor y tiene derecho de alguna manera a cobrarlo. Y por otro lado, el pago y todas las notificaciones que se hacen a través de la plataforma de FactTrack y también la facilidad que hay de transferir estos derechos comerciales y de mantener esta relación entre proveedor y pagador y también el ingreso de nuevos intermediarios como son fondos de inversión, casas de bolsa, personas de alto patrimonio y también lo adicional a esto es que el sistema de FactTrack también se ha desarrollado de manera importante que permite un monitoreo automatizado dentro de la plataforma. Y nosotros como fondo hemos tratado de tomar todas estas ventajas para poder atraer, de alguna manera, como decía Julio, a estos inversionistas institucionales que lo que buscan es una masa crítica. La mayoría de ellos quiere diversificar el riesgo, no puede representar más del 30% o tener la participación de más del 30% dentro de un mismo fondo y también necesitan o toman interés cuando hay tickets importantes de por encima de regularmente 10 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros hicimos hace un par de años fue tratar de unir esta oferta con la demanda. Por el lado de la oferta, como les hemos explicado, hay un mercado casi infinito de micro, pequeñas y medianas empresas que buscan financiamiento de capital de trabajo y también estos pequeñas y medianas empresas le ofrecen servicios a empresas muchas veces grandes que tienen riesgos acotados o que son los pagadores. Entonces, a través del factoring, lo que se hace es que una empresa pequeña pueda transferir el riesgo o transferir la cobranza de la factura a una empresa de factoring que le adelanta el efectivo a este pequeño proveedor con la expectativa de que el pagador o la empresa corporativa le pague en tiempo y forma en 90 días, 100 días, 120 días, de alguna manera para mejorar la posición de capital de trabajo de la pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que hicimos nosotros como estructuradores fue tomar contacto con el APEFAC, que es la Asociación Peruana de Empresas de Factoring, con el objetivo de buscar un volumen importante, un volumen interesante y apalancarnos de la capacidad de originación de facturas y del conocimiento que ya tienen estas empresas de factoring en el mercado. Ellos ya tienen una fuerza de ventas, tienen sistemas, tienen también un control operativo importante y conocen a las pequeñas y medianas empresas y proveedores que buscan adelantar las facturas. Lo que hicimos fue poner una serie de requisitos, crear una política de créditos a través de la cual evaluamos a las empresas de factoring y les damos una línea para que puedan emitir papeles comerciales que son adquiridos al 100% por nuestro fondo. Entonces, tomamos
10 empresas de factoring inicialmente de la PEFAC, las evaluamos, le dimos una línea y estas empresas de factoring emiten papeles comerciales que son adquiridos por nuestro fondo de inversión, que está bajo la Sociedad Agentes de Fondos de Inversión de la Vial. Nosotros compramos esos papeles comerciales que los compramos a 90 días, 100 días, 120 días, pero tenemos un pool de papeles comerciales de distintas empresas de factoring. Ahora, estos papeles comerciales están colateralizados por facturas con una cobertura mínima de 1.15. Es decir, nosotros le pasamos a la empresa de factoring 1.000.000 de soles a cambio de que ellos nos pasen en facturas 1.150.000 de soles en facturas elegibles. Nosotros definimos cuáles son esos parámetros de facturas que nosotros queremos, de pagadores, de diversificación, etcétera. Tenemos parámetros que van desde que un pagador no puede representar más de 10% del fondo hasta que solo trabajamos con los top 5.000 pagadores y que el 90% de esos pagadores tiene que de alguna manera estar en normal en las centrales de riesgo. Si el pagador cambia de situación en la central de riesgo, el factoring tiene la obligación de sustituirnos esa factura. Entonces, ¿qué le permitimos a la empresa de factoring? Un acceso al financiamiento, la capacidad de poder apalancar su patrimonio hasta por 6 veces y adicionalmente a eso la capacidad de crecer en términos de originación, siempre trasladándonos a nosotros la custodia de las facturas como un colateral que va variando cada 10 días, ¿no? Y en relación con lo que decía Julio, o sea, la capacidad que tenemos nosotros es que obviamente generamos mucha mayor escala, pero también tenemos, al ser un fondo especializado, tenemos los controles necesarios y tenemos los robots que van revisando que todo el stock de facturas cumpla con nuestra política de crédito constantemente y si hay algún incumplimiento, notificamos rápidamente a la empresa de factoring para que nos sustituya esa factura de manera inmediata. Tenemos reportes de valores cuota diarios, tenemos un ticker en Bloomberg, tenemos a un tercero como es Deloitte que nos ayuda con la provisión mensualmente del fondo y podemos proveerle a estos inversionistas institucionales obviamente, información veraz, información que también es auditada por una empresa Big Four, pero adicionalmente a eso, acceso de alguna manera al volumen que nosotros podemos generar a través de haber apalancado a todas estas empresas de factoring con el APFAC, ¿no? Bueno, ¿qué nos diferencia a nosotros como la Vial? Somos un banco de inversión que tiene ya 90 años en el mercado. Tenemos operaciones en Chile, en Perú, en México, en Estados Unidos, en España. Como activa private debt, manejamos más de 1 billón de activos bajo administración. Nosotros somos una subsidiaria de la Vial que se encarga, como les decía, de la estructuración de fondos de inversión principalmente de deuda privada, ¿no? La deuda privada es un segmento que ha sido bastante desarrollado, bueno, en Estados Unidos y en Chile ya tiene muchos años más que de desarrollo en Perú y en la Vial hemos empezado con esta estrategia en el 2018. Tenemos sólidos procesos para poder evaluar estas empresas de factoring, para hacerle seguimiento, para garantizar la diversificación del portafolio por factura, por pagador, por moneda, de acuerdo a nuestra política de crédito. Y sabemos que este es un producto, como les he comentado, que tiene gran posibilidad de crecimiento, no solo el factoring como producto, sino también la penetración que puede tener el factoring dentro del sistema local, el crecimiento actual que se está dando de las empresas de factoring, las mejoras que están habiendo también en la normativa, y si nos comparamos con otros países, también todavía hay un vasto espacio para lograr ello, ¿no? Y por otro lado, en términos de regulación, somos un fondo que está inscrito en la SMB, está regulado, tenemos, como les decía, auditoría anual, reportes diarios, valores cuotas diarios y también contamos con una clasificación de riesgo que es uno de los requisitos importantes que también ponen los inversionistas institucionales para poder invertir en los fondos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tenemos? Bueno, otorgamos liquidez que sin nosotros estas micro y pequeñas medianas empresas no obtendrían el financiamiento, porque las empresas de factoring no cuentan con un patrimonio lo suficientemente sólido y grande para poder financiar todas las oportunidades que hay en el mercado. Y lo otro es que a través de ese financiamiento le ofrecemos un soporte importante a las pequeñas y medianas empresas. El riesgo está bastante controlado a través de las empresas de factoring, de los papeles comerciales,
de la evaluación de los pagadores de las facturas, de la posibilidad que tenemos de adjudicarnos las facturas en caso alguna de las empresas de factoring no pueda hacer frente al pago o al cumplimiento de los covenants o las coberturas que nosotros monitoreamos. Tenemos el aval solidario de la holding de las empresas de factoring, muchas de ellas chilenas, también empresas colombianas, y también el aval solidario de los accionistas a través de su patrimonio, y también contamos con una garantía mobiliaria, ¿no? Y también, bueno, en términos de la reducción de las desigualdades, buscamos darle acceso a financiamiento a empresas que no lo tendrían si es que no tienen una relación comercial con un buen pagador que logran de alguna manera financiarse a través de los fondos de nosotros. Y también facilitamos el acceso a capital de trabajo que debería mejorar la capacidad de crecimiento que tienen estas micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahora, en papel esto es interesante, pero nosotros en la aplicación de este fondo, que ya tiene casi 3 años de operación, ¿qué es lo que hemos logrado, no? Trabajamos con 11 empresas de factoring, todas con operaciones locales. Hemos financiado a 5.700 empresas, de las cuales el 86% han sido micro y pequeñas empresas. Trabajamos con 1.700 pagadores de facturas, empresas corporativas, grandes empresas que ofrecen, de alguna manera toman servicios de estas pequeñas empresas. Hemos tenido 71.000 facturas negociables dentro del fondo. Trabajamos con 18 inversionistas institucionales, fondos mutuos, personas de alto patrimonio, AFPs en algunos casos, y también tenemos family office y compañías de seguros. Hemos emitido más de 1 billón de papeles comerciales que han sido financiados y adquiridos 100% por el fondo, y también han sido 100% pagados. Mantenemos una morosidad de cero en términos de papeles comerciales, y hemos financiado a 2.7 millones de facturas negociables en todo este tiempo. Ahora, nuestro foco principal es la micro y pequeña empresa. El monto promedio de las facturas que nosotros hemos financiado es de 38.000 soles. La rentabilidad del fondo en soles es bastante atractiva. En los 3 años hemos dado una rentabilidad de 8,5, a pesar de la caída que se está dando en las tasas. Y hoy tenemos activos administrados por 175 millones de soles, 100% invertidos. No sé si tengan alguna consulta. ¿Sí? Ah, ya, me dicen que es al final, pero muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Manrique. Quería agradecer a la Universidad Católica y a Julio Villavicencio por la invitación a este evento. Encantado de estar aquí para contarles un poquito de bueno, lo que ya hemos venido comentando en la presentación, que es el mercado de deuda privada. ¿Ok? Bueno, este es el índice, es breve. Una breve referencia a quiénes somos nosotros. Somos Grupo Macro. El Grupo Macro está formado por 4 empresas. Ya tenemos 40 años en el mercado en Perú. Y ¿por qué muestro esta lámina? Porque creo que, como de alguna manera lo ha mencionado Julio, lo ha mencionado Stephanie también, es importantísimo que el ecosistema de gestoras de fondos de inversión también tenga algo que ofrecer al mercado en términos no solamente de la gestión de activos, sino también de una plataforma que pueda ofrecer soluciones y que permita expandir un poco esta industria como alternativa de financiamiento dentro del mercado peruano, ¿no? Que hoy por hoy, como sabemos, está dominado por los bancos. ¿Qué es Macrocapitales? Macrocapitales es la empresa que es la gestora de activos del fondo del Grupo Macro, y esta lámina un poco refleja lo que nosotros tenemos no como visión, sino como idea de lo que debería ser una gestora de activos, ¿no? Siempre digo, buenas ideas tenemos todos. Todos podemos tranquilamente descubrir oportunidades de inversión, pero muchas de estas oportunidades de inversión pues se caen en el camino. Y no se caen porque la idea fue mala. Se caen porque sencillamente necesitan de una estructura
de un equipo y de procesos claros para que la ejecución de dicha idea o de dicha estrategia sea solvente o tenga un riesgo mucho menor finalmente para conseguir las rentabilidades obtenidas al riesgo adecuado. ¿Correcto? Tenemos también un parámetro muy importante dentro de la gestión de las inversiones que es transversal a las mismas, que es la sostenibilidad, que me imagino ya han escuchado ese concepto y lo tocaremos más adelante. ¿Por qué pongo acá Macroconsult? Y es que, yendo al ejemplo que puse hace un momento, Macrocapitales es la gestora de activos, Macroconsult, probablemente alguno de ustedes la ha escuchado, es la empresa consultora, quizás la más antigua dentro del grupo, y nos brinda bastante soporte de cara a la gestión de los activos, porque dentro de Macroconsult, bueno, tenemos 4 áreas, llamémosle así: economía aplicada, desarrollo económico social, regulación y competencia, donde vemos todos los proyectos de infraestructura o muchos de los proyectos de infraestructura en el Perú, y el sistema de información, que es justamente donde están las proyecciones económicas de Elmer Juga, probablemente lo conoce. He resaltado la parte de desarrollo económico social porque nosotros vemos en el fondo de deuda privada que el componente sostenibilidad es fundamental. No por una moda, no porque finalmente el mundo, para bien o para mal, algunos, viene hablando del concepto ya hace cierto tiempo, sino nosotros consideramos que este concepto como tal es un mitigante de riesgos muy, muy relevante, ¿no? Hemos hablado o se habrá escuchado mucho de la gestión de los stakeholders y el tema de tener dentro de Macro un equipo especializado a nivel de campo en temas de desarrollo económico y social nos permite identificar oportunidades, no solamente de financiamiento, sino que sean y generan un impacto claro dentro de las empresas que financiamos y dentro del ecosistema de dichas empresas, que muchas veces no es tan visible de cara al financiamiento común. ¿Ok? No voy a leer la parte de abajo, pero efectivamente este equipo ya tiene más de 20 años trabajando en evaluaciones de impacto, evaluaciones en líneas de base que van al nivel de detalle tal como, por ejemplo, evaluar cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo de los niveles de nutrición infantil de las poblaciones adyacentes a los grandes proyectos, por ejemplo, o la línea de pobreza a lo largo del tiempo en los distintos proyectos que se han generado en el país. Muchas de las preguntas o algunas de las preguntas que se formulan en economía es: oye, en realidad este proyecto está generando desarrollo para el país, sí o no, y nosotros lo medimos no solamente a nivel económico, sino también a nivel social y ambiental, obviamente. Yendo un poquito al mercado de deuda privada, ¿ya? Quiero tratar de exponer el tema desde las cifras globales y aterrizarlo a la coyuntura local, ¿ok? A la estructura local más que coyuntura local. El mercado de deuda privada no es pequeño. Según Moody's, en el 2024 eran 1.6 trillones de dólares de deuda privada a nivel global. La región latinoamericana solamente es el 0,8% de esos 1.6 trillones. Gran parte está en Estados Unidos, prácticamente el 60%, y el otro 30% en Europa. Entonces, no es algo poco común, es algo que existe en el mundo como alternativa a la banca, como alternativa al mercado de capitales inclusive, porque esto se desarrolla dentro del ámbito privado. ¿Por qué existe la deuda privada? ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, de hecho, hay bastantes papers que han salido, y bueno, compartiré con Julio por ahí, en donde la deuda privada dentro de la frontera eficiente, llamémoslo así, tiene un lugar más que privilegiado, porque dada su estructura y dado cómo se construye este activo, pues constituye muchas veces una opción de riesgo-retorno que es bastante atractiva para los portafolios. ¿Por qué? Primero porque tiene versatilidad y resiliencia. ¿A qué me refiero con esto? La deuda privada, por definición, es ad hoc. No viene la empresa y va, como muchas veces sucede en el sistema bancario, especialmente con las empresas medianas o que no llegan a ser corporativas, la deuda privada se adecúa o trata de encontrar la mejor solución en cuanto a la estructura de pago para la compañía. ¿Por qué? Porque eso también le reduce el riesgo al inversionista. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo soy es un ejemplo de primer ciclo, pero si soy una empresa que hace helados, probablemente en el verano tenga, hacia febrero o marzo, tenga mucho dinero. Pero si mi cuota es la misma en marzo y en junio,
¿quién corre el riesgo? El inversionista también, porque va a ver estresada la posibilidad de que le paguen la cuota. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero la deuda privada funciona un poco así. Se adecúa en términos de plazo y en términos de capacidad de pago y de un entendimiento del negocio, que no solamente pasa por lo económico, sino un entendimiento holístico del negocio, que permite identificar los riesgos de tal forma que la relación sea una relación de largo plazo y una relación sana. ¿Por qué es resiliente también? Porque buena parte, por lo menos nosotros lo hacemos así, siempre está con garantías. Es deuda garantizada, lo que le llaman senior secured. Se tienen garantías de flujo, garantías reales, ciertas condiciones de hacer, que permiten monitorear, es una palabra que usamos bueno, en las exposiciones anteriores, monitorear muy de cerca el negocio. La relación con la empresa financiada es muy cercana. Nosotros tenemos no solamente pues la clásica llamada trimestral, sino tenemos llamadas constantes. En el WhatsApp están todos los gerentes financieros de las empresas que tenemos relación, así como también evidentemente en la relación formal, en el seguimiento de lo que viene pasando en el país, de lo que puedan haber pues, de las noticias y cómo estas afectan finalmente a la compañía. Naturalmente, al ser privada, si ustedes han llevado ya el curso de finanzas, pues tiene que haber un premio de liquidez, naturalmente para que sea atractivo al inversionista. Yo no puedo entrar a un bono a mediano plazo, a una tasa que sea igual o menor que la que puedo obtener exactamente al mismo riesgo en el mercado. Porque en el mercado voy a tener liquidez, voy a tener un precio diario al cual voy a poder entrar y salir. El compromiso de la deuda privada es un compromiso de mediano a largo plazo. Entonces, naturalmente voy a tener que exigir un premio sobre el retorno del mercado. Estabilidad y diversificación, bueno, la estabilidad la dan justamente el hecho de que son compromisos de mediano a largo plazo, pero la diversificación es súper interesante, especialmente en el Perú. Si ustedes se ponen a pensar en el mercado de capitales peruano, y les pido dar los nombres de 5 empresas que emiten el mercado regularmente, vamos a identificar, o de 10 o de 15 empresas, vamos a identificar que son los sectores, pues que ya sabemos, minería, financiero, probablemente electricidad y por ahí algunas de consumo. Y se acabó. ¿Alguna empresa del sector salud? Bueno, aún está, ¿no? ¿Alguna empresa del sector de educación, el sector agro? ¿Lo podemos ver claramente en el mercado de capitales? No. Muy difícil, es muy difícil de encontrar. Lo mismo pues hablaremos de otros sectores acá. El universo es mucho más vasto y por ende las oportunidades existen. Ley de oferta y de demanda, ¿no? Cuando hay pocos buscando oportunidades, esos pocos se llevan un buen pedazo de los mejores retornos, ¿correcto? Lo mismo pasa en el Perú. Lo que pasa es que muy poca gente se atreve a, de una manera estructurada, de una manera metódica y con las herramientas apropiadas de explorar esas oportunidades. Y en el Perú, lo mencionó Stephanie hace un momento, existen infinidad de empresas que pueden ser grandes oportunidades de inversión, pero que pues por un tema de economías de escala no termina reflejándose en ningún portafolio o en muy pocos. Es un complemento al crédito bancario y bueno, tenemos un enfoque al componente ambiental y social que como ya dije es un componente importantísimo de cara a la gestión de riesgos. ¿Dónde nos encontramos en el Perú? Para bajar al Perú, estamos en una economía que se espera crecer. Bueno, esta data quizás habría que tomarla con pinzas luego de lo que viene pasando globalmente, en términos de comercio global. Pero luego de un periodo bastante, llamémosle, magro en términos de crecimiento, desde el 2020 al 2023, hemos tenido en el 2024 un crecimiento interesante. No los que teníamos hace 15 años, claramente no, pero sí, por lo menos algo que permite identificar sectores o subsectores, mejor dicho, que empiezan a ser mucho más dinámicos, ¿no? Bueno, la pesca por un efecto de la cuota de pesca, que es un tema más ligado a temas climáticos, pero construcción, manufactura, agro, empiezan a mostrar signos bastante interesantes de crecimiento y lo mismo se espera para el 2025. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto? Hemos mostrado el stock, vamos al flujo.
¿qué es lo que está pasando o cuál es la alternativa de financiamiento central? Ya dijimos que son los bancos. En el lado izquierdo está un poco las expectativas de tasa que, por lo menos, es quizás parte del consenso, que se mantendrían relativamente altas, especialmente por lo que viene pasando a nivel global con las tasas americanas. En el mercado peruano tampoco nos podemos despegar demasiado de y no podemos negociar como normalmente pasaba a un premio en términos de tasa nominal, porque sencillamente se nos va el tipo de cambio o se nos va finalmente el tema de tasas en la curva de bonos. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema bancario con el financiamiento de las compañías? Pues es muy sencillo. Este gráfico de acá muestra un poco la variación porcentual hacia el corporativo y hacia la gran empresa. Gran empresa para efectos de superintendencia es empresas entre 20 millones de soles de ventas anuales hasta 200 millones de soles de ventas anuales. Eso es gran empresa. Para el mundo global eso debería ser una microempresa, sí, pero para el Perú eso es considerado una gran empresa. El segmento de gran empresa ha sido uno de los grandes perjudicados del financiamiento bancario. Hay 2.250 millones de dólares que han salido del balance de los bancos y que no han regresado. De hecho, ese número es importantísimo. ¿Por qué? Porque al ser la única alternativa de financiamiento de estas empresas, o por lo menos la más importante en el 99% de los casos, es dinero que deja de estar disponible para este segmento de empresas. Y o está disponible a condiciones mucho más duras, en términos no solamente de tasas, sino de garantías, de plazo, que no le permiten la viabilidad al componente inversión de este segmento de empresas, que también invierte en el mediano y largo plazo, pero muchos de ellos tienen que afrontar un riesgo innecesario, que es financiando capital de largo plazo con deuda de corto plazo. Y eso, como ya sabemos, en la teoría también pues no tiene ningún sentido y te expone a riesgo de refinanciamiento, mientras el activo invertido aún no da los frutos que debería para poder pagar ese pedazo de deuda. Entonces, esa es la realidad en el Perú. Y hoy por hoy existe un gap muy importante porque, bueno, los bancos, ¿por qué lo hacen? Porque evidentemente es más cómodo identificar a alguien en el segmento corporativo, es más seguro, hay requerimientos ya un poco acomodándose a lo que sería Basilea III y evidentemente venimos de un periodo en el cual, como ya dije, de menor crecimiento se ha trasladado una mayor morosidad que los bancos sencillamente miran por el retrovisor y no quieren asumir ese riesgo. El gran perjudicado finalmente es el segmento que está debajo del corporativo, afectando planes de inversión y por ende empleo en el país. Pero a ver, hemos hablado de la banca, no está, o está mucho menos que antes, mejor dicho, para decirlo apropiadamente. En el mercado de capitales ha pasado algo parecido. Miren estos 4 gráficos y relaciónenlos, por favor. Estas son las emisiones de renta fija local que habían hasta el 2019. Miren lo que pasa COVID. Evidentemente, esto pasa a nivel global, pero miren que nunca más se recuperó. ¿Correcto? La diversidad de colores muestra un poquito la diversidad de sectores. Industrias diversas, había agricultura, bancos financieros, compañías de seguros. Luego, las barras son más pequeñas, pero hay un color que predomina. Y solamente es el sector de bancos y financieras, en su gran mayoría. Pero eso no es toda la historia. La historia más preocupante aún es que aun cuando esto se ha reducido a la mitad, como lo vemos acá, la mayoría de esto es solamente corto plazo. Entonces, ¿dónde se fue el financiamiento de largo plazo para las empresas? Y ya hablando en general, no hablemos acá pues de las top 10 que pueden financiarse en el exterior, efectivamente. Para poderte financiar en el exterior necesitas emitir al menos 300 millones de dólares. ¿Cuántas empresas en el Perú pueden emitir deuda por 300 millones de dólares? Muy pocas. Entonces, el mercado local también se ha secado. Y solamente tenemos hoy emisiones de corto plazo. Miren lo que es largo plazo, prácticamente inexistente. Eso tiene el efecto principal en la economía, que efectivamente el financiamiento de largo plazo y mediano plazo no está disponible y, como ya dije, no genera empleo, no genera planes de inversión, pero también el otro lado de la moneda es que los inversionistas, yo he estado 20 años de mi vida en AFPs, ven el portafolio de corporativos peruanos
reducirse en tamaño, porque las emisiones van venciendo y no podemos colocar ese dinero a tasas relativamente atractivas en términos nominales, al menos. ¿Correcto? Eso de ahí es fundamental porque genera un desbalance en los dos lados de la ecuación. Me quedan 5 minutos, con lo cual voy a tratar de pasar esta lámina que se liga mucho con lo que habíamos comentado con Julio y con Stephanie previamente. Eso es lo que dije, ¿no? O sea, ¿dónde estamos yendo nosotros? Estamos yendo a este segmento. El segmento no del corporativo gigante, y quizás la pirámide es mucho más amplia, pero a este mundo en donde están las empresas con ventas entre 20 y 80 millones de dólares al año. Ahora, ¿cuántas son? ¿O cuánto venden? Si tomamos como referencia el top 10.000 de empresas, el primer decil, llamémosle las empresas de la 1 a la 1000, venden en promedio 267 millones de dólares al año. Es un número importante, sí. No es gigante en comparativa a la región, o menos aún al mundo, pero fíjense cuál es el promedio en el segundo decil. O sea, de la 1001 hasta la 2000. 37 millones de dólares. Y ni qué decir de las demás. Un grueso, hay 9.000 empresas, o las segundas 9.000 empresas, o sea, del top 10.000, las segundas 9.000 venden menos de 40 millones de dólares al año. Y son empresas que probablemente si nombramos, las van a conocer, pero no tienen esa facilidad de financiamiento como la tiene ese top 1.000 que está por acá, ni qué decir de las empresas más grandes. En un contexto en el cual, como ya hemos visto, miren este cuadro, el financiamiento de empresas, perdón, el ahorro interno a través de compañías de seguros, FPs, se ha reducido. Ya sabemos por los retiros y todo. Se ha ido de 52.000 millones en el 2019 a 29.000 millones. Que estos 29.000 millones, para centrarme en ese número, pues siguen siendo gigantes. Y ahí está el gap. ¿Cuánto es 5 millones de dólares? Que ya es una cifra, pues bueno, que hablemos de gran empresa. ¿Cuánto es 5 millones de dólares para un portafolio total de 29.000 millones de dólares? Es menos del 0.1%. Entonces, ningún inversionista grande va a dedicarle mucho tiempo a una inversión tan pequeña. Lo que tiene que hacer es tener varias de esas inversiones pequeñas y a través de un gestor que pueda justamente hacerle el seguimiento que ya hemos conversado, que lo voy a pasar acá rápidamente, un seguimiento bastante más exhaustivo que el que uno podría tener con empresas con grandes empresas que son quizás mucho más transparentes en cuanto a la información. Uno tiene que ir a visitar a la empresa, uno tiene que sentarse con el management, uno tiene que hacer todo el análisis de toda la cadena de distribución de las compañías, tiene que ver el carácter del management, de los directores. Hay una infinidad de pasos que en verdad los tenía desarrollados, no voy a entrar en eso, y un due diligence que necesita ver contingencias legales, tributarias, etcétera, que toma tiempo, pero que a la vez genera esa relación que te permite en el mediano o largo plazo pues obtener retornos súper interesantes para el inversionista y a la vez a la empresa permitir sus planes de desarrollo de mediano plazo que como ya hemos visto están bastante restringidos. No voy a entrar en este detalle, pero sí hay un proceso que, a ver, una transacción promedio en deuda privada debería tardar entre 5 y 6 meses, si todo sale bien. Y esto es un tiempo bastante largo que involucra abogados, auditores, evidentemente, valorizaciones, etcétera. Este es un ejemplo de Credit Memo que nosotros tenemos para que se den cuenta de cuáles son las cosas que vemos, ¿no? O sea, o que de alguna manera tratamos de identificar dentro de la compañía, desde la descripción de la compañía, accionistas, modelo de negocio, la debida diligencia, la parte fiscal, financiera, operacional, comercial, estrategia comercial de la compañía, su posicionamiento dentro del mercado, en el tema de ESG, los riesgos y oportunidades, el plan de acción, el modelo financiero, los riesgos y medidas de mitigación identificadas en cada uno de los aspectos comercial, operativo y regulatorio, los términos y condiciones de la estructura de financiamiento y el análisis a nivel de portafolio, que también es importantísimo. Me queda un minuto. En el tema ESG, lo he mencionado, quizás solamente comentar que nosotros nos basamos un poco en los estándares de la IFC y hemos tenido relación con multilaterales y a partir de ahí también tenemos los más altos estándares de cara a poder identificar los riesgos en el ámbito ambiental y social, que hoy son súper importantes en las inversiones porque terminan siendo parte del ecosistema que muchas veces termina tirándose abajo cualquier cálculo de rentabilidad tirado en el Excel y te cambia totalmente los escenarios.
No voy a entrar en esto, dejo abierto, bueno, a preguntas que van a venir después. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Gracias por las excelentes presentaciones que hemos tenido. Ahora voy a hacerles algunas preguntas y luego pasamos a las preguntas del público que puedan haber. Que vayan preparándolas, por favor. Em, para ambos, ¿no? Tanto para Stephanie como para Fernando. Eh, Stephanie, ¿cómo podríamos hacer para que los 170 se vuelvan en 1.700 millones? ¿Y cuáles podrían ser las restricciones que hoy día se tienen para poder multiplicar? Porque has hablado del impacto que tiene tu fondo, un impacto súper importante. Es más, es un tema ya que está social, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para que eso se convierta en 10 veces más y puedan beneficiarse mucho más empresas? Es un tema de restricciones, de retorno. El Fondo Crecer podría, si aporta, podría generar esto, algo mayor. Y para Fernando lo mismo. Fernando, ¿cómo podríamos hacer para que esta idea que has comentado, que tiene tanto impacto, pueda multiplicarse, ¿no? ¿Qué se necesitaría? Sí, comentarles un poco, nosotros casi desde el inicio del fondo estamos 100% invertidos, o sea, por el lado de la demanda de dinero, por el lado de las empresas de factoring, tenemos constantemente requerimientos de capital y con facturas de calidad, que son facturas que cumplen con nuestra política de créditos, ¿no? Y como dice Julio, nuestro problema está por el lado de la oferta, si bien cada vez logramos ser atractivos para otros inversionistas institucionales, lograr que entren dentro de este mecanismo, todavía el conocimiento del producto y por otro lado de los atributos que tiene, la clasificación de riesgo, etcétera, todavía es bastante eficiente, ¿no? Y también, como lo dijo también Fernando, hay un tema de stock, ¿no? O sea, cada vez el stock que tienen los inversionistas institucionales ha sido cada vez menor. Mucho del dinero de los inversionistas se fue al exterior y es difícil poder atraerlo localmente, ¿no? Y ahí claramente, o sea, el Fondo Crecer, las instituciones multilaterales constituyen una oportunidad importante como capital semilla para nosotros poder trabajar el crecimiento de este fondo que es en soles, pero nosotros estamos ahorita tratando de levantar un fondo en dólares también. O sea, no tenemos que perder de vista que para atraer también inversionistas de afuera que buscan rentabilidad en dólares y que no quieren el riesgo de tipo de cambio, el Perú es una gran oportunidad. O sea, aquí hay transacciones, facturas, financiamientos en dólares, mucha exportación, muchos ingresos también de pequeñas y medianas empresas que dan servicios a sectores en dólares, donde creo que también el Fondo Crecer y otros multilaterales podrían tomar mayor atracción o ver esta oportunidad como algo bastante atractivo con una buena rentabilidad y un buen control de los riesgos, ¿no? Sí, bueno, complementando un poco a Stephanie, para que se hagan una idea, ¿no? Vimos que las FPs antes del COVID y antes de los retiros gestionaban más de 50.000 millones de dólares. Este fondo crecía más o menos a un ritmo de 8 o 9% anual, entre aportes y rentabilidad estática, ni siquiera ganancias de capital, lo que es la ganancia por intereses y dividendos. Este crecimiento permitía visorar, evidentemente, conjuntamente con una progresiva y deseada mayor formalización, un fondo bastante más grande. Sin embargo, pues vino COVID y con eso vinieron los retiros. Hoy tenemos un fondo de 29.000 millones de dólares y bueno, sí, efectivamente las compañías de seguros han crecido, pero en su totalidad el ahorro interno es mucho más, es más pequeño hoy. Pero esa no es parte de la historia, o no es la historia total. Hay una parte que no vemos, ¿ya? Y es que cuando salen los retiros, lo que naturalmente tiene un portafolio manager es un portafolio de muchas inversiones líquidas, la gran mayoría de ellas, si no casi todas, en el exterior, y un portafolio de inversiones un poco más ilíquidas, dado su tamaño. Al momento de hacer los retiros, lo que sueles hacer o que normalmente deberías hacer es vender proporcionalmente los pesos de cada activo, pero termina no siendo real porque lo que terminó pasando es que terminas vendiendo los líquidos. Entonces, hoy por hoy, el apetito
de ese segmento institucional es mucho menor, no solamente porque se ha reducido en tamaño, sino porque tiene que recomponer con los aportes mensuales que vienen o que están sucediendo ahora, y sin el riesgo, ojalá, de mayores retiros, tienen que recomponer ese portafolio que les permita tener o tener una mayor predictibilidad y un retorno apropiado para el plazo en los cuales están gestionando esos recursos, y luego empezar a destinar un poco más hacia este tipo de inversiones un poco más ilíquidas, ante la ausencia clara de un mercado de capitales desarrollado también. Eso como punto importante. ¿Qué hacemos entonces? Efectivamente, hay oportunidad en atraer inversionistas del extranjero. Son muy pocos los que miran un país como el Perú como una oportunidad única, prefieren verlo regionalmente, porque Latinoamérica tampoco es que sea un gran bolsillo, mejor dicho, un gran destino de inversiones internacionales. Entonces, la tarea es dura, ¿no? O sea, en un sistema de pensiones mermado, compañías de seguros que efectivamente no son tantas, y los fondos mutuos que probablemente, por lo menos en el campo de la deuda privada, están mucho más orientados a corto plazo, ¿correcto? Y esto es un tema de desarrollo de mercado de capitales también y de educación financiera a nivel de retail. Entonces, desarrollar esas opciones no es fácil, pero sí entendemos que existen muchos más organismos, tanto a nivel local como internacional, que podrían ver esto como atractivo, y es parte también de la tarea, creería, no solamente de la industria, sino también debería ser a nivel también de entidades un poco más ligadas al gobierno, promover esta inversión, porque genera, como ya hemos visto, desarrollo y una amplificación de la base de empresas que puedan crecer y generar empleo, o sea, inversión y empleo en el Perú. Ok, gracias. Ahora quisiéramos pasar a preguntas del público, por favor, si tienen alguna duda, algo que quieran profundizar en lo que se comentó antes. Levanta la mano. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario? A ver, Miguel, señor. Miguel, si puedes presentarte para que te conozcan también. Bien, sí. Buenas tardes y gracias por la invitación. Miguel Almenara, de MIPYMES Unidas del Perú, del gremio, un gremio importante en el país. Siempre los micros empresarios luchamos por la tasa. Como tú mencionaste al inicio, Stephanie, las MIPYMES no duran porque no hay financiamiento. Realmente el costo del dinero es importante y muy caro en el país. Aún sigue siendo caro. Bueno, cuando yo inicié hace 4 décadas atrás, estábamos hablando de tasas de 40, 50, 80% de tasa anual. Pero ahora estamos en tasas de 15, 20, en el 25%, ¿no? Entonces, lo que siempre buscamos nosotros para poder hacer nuestras actividades es un dígito. ¿Qué es lo que tiene que suceder o qué es lo que tiene que pasar para que esa tasa llegue a ese dígito, ¿no? Tasa de 7, 8%, de poder conseguir esa tasa. Y había un fondo que mencionaron, un fondo Crecer, que está varios años durmiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para impulsar ese dinero que está en COFIDE y por qué no está moviéndose en las MIPYMES, ¿no? Entonces, un poco, si el ingreso de mayor empresas o inversionistas y aumentaría la competitividad para que el factoring también baje las tasas. Es un poco mi inquietud. Gracias. Eh, O sea, definitivamente, o sea, nosotros nos enfocamos en que nuestras tasas sean competitivas, ¿no? Y como decía Julio, o sea, hay que unir la oferta y la demanda. Entonces, por un lado tenemos los inversionistas que buscan un retorno y ese retorno tiene que cumplirse o ser competitivo. Afortunadamente, el fondo que nosotros hemos lanzado tiene una tasa variable. Entonces, trabajamos sobre un spread de los certificados de depósitos a 90 días. Si las tasas se incrementan, claramente los inversionistas van a pedir más retorno, porque nuestro fondo tiene que ofrecer una rentabilidad mayor que, por ejemplo, poner tu plata en una cuenta bancaria o en un depósito a plazo, ¿no? Si yo ofrezco lo mismo que un depósito a plazo, el inversionista me va a decir,
pongo el dinero en el depósito a plazo que es más seguro, ¿no? Entonces, por ese lado, la tasa variable cumple ese aspecto en términos de que, oye, si las tasas suben, los bancos ofrecen más tasa, yo también tengo que ofrecerle más rentabilidad al inversionista. Pero también, si las tasas bajan y los bancos empiezan de alguna manera a colocar o dar por sus depósitos menos dinero, nosotros capturamos esa caída en las tasas y le ofrecemos menos rentabilidad al inversionista, lo que también tiene que conversar con el lado de la oferta de facturas por el lado de factoring, ¿no? Si las tasas bajan, los factorings, nosotros no podemos tener un costo de fondeo alto porque el factoring nos dice, oye, si me estás pidiendo facturas por encima del 12 y el banco les está dando menos tasa o las propias MIPES dicen, oye, es demasiado la tasa que me estás dando, para poder capturar esas facturas también tienen que bajar las tasas, ¿no? Entonces, las tasas se regulan principalmente por un tema de mercado, pero tienen mucha relación también con lo que tú dices. Si tuviéramos más dinero, podemos financiar a más empresas de factoring y al tener mayor financiamiento, estas empresas de factoring van a salir a competir al mercado y al momento de competir, una microempresa no va a tener solamente una oferta de una empresa de factoring. La idea es que tenga 3, 4, 5 ofertas y que pueda decidirse por la mejor tasa que le ofrecen, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros buscamos, capturar más financiamiento, incorporar a más empresas de factoring, acompañarlas en el crecimiento y que tengan la capacidad de tener mayor capilaridad y también entrar a provincia, ¿no? O sea, hay muchas empresas que también tienen presencia en provincia, pero no todas las empresas de factoring tienen hoy presencia en provincia. 3 o 4 de las 11 tienen algunas oficinas en ciudades estratégicas, pero claro, con el crecimiento se va a dar con el tiempo que estas empresas de factoring tengan oficinas también en la mayoría de departamentos del Perú y se pueda capturar una mayor masa, ¿no? Eso sobre el lado de la tasa, o sea, definitivamente sí es algo que nosotros también monitoreamos porque hay un tema de riesgo, ¿no? Si tomamos facturas que se están colocando, como tú dices, al 40-45%, eso es porque es un riesgo mucho mayor que de repente no conversa con el perfil de riesgo de nuestro inversionista. Entonces sí monitoreamos que la tasa, de alguna manera, promedio que dan los factorings al mercado, sea una tasa también acotada y que sea competitiva, ¿no? Ok. Sí, ahí quizás complementando el comentario de Stephanie, efectivamente hay un tema de tasas de mercado y eso es cierto para para todo el mundo. Sin embargo, también es cierto que a nivel, lo podemos ver con información de la superintendencia, el spread que existe entre los distintos segmentos, corporativo, gran empresa, pyme, es bastante amplio a nivel bancario, ¿correcto? Y eso es porque tampoco existe una competencia muy clara respecto a la banca, ¿no? O sea, ¿qué tamaño tiene el mercado de capitales peruano en comparación a la banca? Y más aún, o mejor dicho, menos aún, ¿qué tamaño tiene la industria de fondos de inversión de cara a esas dos alternativas? Entonces, mientras más competencia se fomente, esos spreads probablemente se ajusten más. Eso por un lado. Y lo otro que quería comentar es que no solamente es un tema de tasa, y ese es un tema de las discusiones eternas que tengo con muchas de las compañías, ¿no? Sí, pero el banco me está dando 9, o me está dando 8, y tú estás en 8,5, por decir un número, ¿ya? Oye, pero el banco te cobra una comisión por las cuentas que mantienes. El banco te cobra un fee, o sea, una comisión por tenerte viva la línea de crédito, por mantenerte el compromiso de crédito durante los siguientes años. El banco te cobra un fee, hay una eternidad de fees. Yo digo, oye, las ponemos un poquito en el cálculo de cuál es la tasa real que te está cobrando por capital de trabajo, por tarjeta de crédito, por todos los productos que tiene el banco asociados a un cliente. El cliente, para el banco, no es el destinatario de un producto. El cliente tiene que maximizarse en términos de rentabilidad y esto es mientras más productos le coloques mejor. El fondo de inversión tiene la ventaja y desventaja de que compite en tasa, es cierto, pero, lo comenté hace un momento, también tiene la flexibilidad y tiene la capacidad de irse un poco más largo que el banco también porque tiene garantías y una estructura que le permite identificar mucho mejor los riesgos de ese negocio que el mismo banco que tiene no una transacción, sino probablemente 1,000 o 2,000 o 3,000 transacciones. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, no veamos solamente la competencia en tasa, sino en todo el costo total del crédito que está enfrentando esa compañía y también nuevamente yendo al argumento de Estefanía, el tema de la competencia es súper importante, pero en todas las instituciones, segmentos, industrias que están destinadas a proveer un poco de crédito a la economía, ¿no?
mercado de capitales, banca y también, ¿por qué no?, fondos de inversión. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sobre el tema de oferta y demanda, queda claro que por el lado de oferta van saliendo siempre nuevas alternativas, ya sea a través de gestoras privadas, fondos regulados, diferentes alternativas, mercados alternativos, inversiones tradicionales. Pero por el lado de la demanda, pareciera que siempre se está enfocando o tratando de llegar al inversionista institucional. Es más, en los diferentes fondos privados, siempre por ahí es costumbre agregar la hojita de que uno hace una declaración de que es inversionista institucional o que es un inversionista certificado. Pero para llegar al inversionista retail, ¿qué tendría que pasar para poder llegar a estos fondos? Yo entiendo que al final son empresas y hay que ver costo-beneficio, pero ¿hay algún limitante que no permita llegar al inversionista retail final? Gracias. Yo creo que el inversionista retail es súper importante, pero es bien difícil de capturar, ¿no? O sea, la educación financiera actual es bastante pobre. No todos saben qué es un fondo de inversión. La gente está también bastante temerosa. Sobre los fondos no regulados también han habido bastante información de fondos no exitosos, incluso a personas que tenemos bastante conocimiento financiero, que creo que son casos públicos. Entonces, creo que todavía es un mercado por desarrollar. Ahora, del lado de los fondos de inversión, y hablo a título personal, el KYC, que es el Know Your Client, es súper importante, ¿no? Entonces, hay un riesgo institucional, creo que en todas las bancas de inversión y en todas las AFIs que son reguladas, porque hay bastante riesgo de tomar una persona natural. O sea, tienes que saber la procedencia del dinero, obviamente hay actividades ilícitas que no se permiten y que es muy difícil poder hacer todos los chequeos que uno requiere a ese tipo de inversionistas. Cuando vamos a un inversionista institucional como una FP o una compañía de seguros, uno sabe de dónde viene el dinero, la proveniencia del dinero. En cambio, viene una persona a tu oficina, te dice que tiene $1 millón, le haces 3 o 4 preguntas que a nosotros nos ha pasado y siempre te quedan dudas de, oye, sí, el dinero puede estar bancarizado, pero tomar ese dinero significa un riesgo institucional, reputacional, mucho más control. Y creo que para eso todavía hay bastantes esfuerzos que se tienen que hacer del lado de la SUNAT, ¿no? O sea, toda la parte de, oye, el control de los ingresos de las personas naturales, de las declaraciones, de que las declaraciones de renta sean las correctas, que va a permitir impulsar de una mejor manera y darle tranquilidad a instituciones como nosotros de poder recibir el dinero de estas personas naturales sin tener el riesgo de multas, de cierres, riesgos reputacionales. Y por otro lado, no te lo voy a negar, es mucho más fácil cobrarle 0,9% a una FP que te pone 100 millones de soles a buscarte 2.000 o 3.000 personas que cada una te ponga $10.000 y que te llamen día y noche para saber por qué el valor cuota bajó o por qué subió o por qué se generó la provisión o qué está pasando con el crédito. Y responderle a todas esas personas. O sea, eso implica inversión en sistemas, en reportes, en plataformas digitales donde cada cliente, así como tú entras a tus fondos mutuos, puede entrar y ver diariamente la información, ¿no? Entonces, claro, por el lado del gestor, buscamos obviamente mucha más escala y creo que al menos del lado de la RAIN, en Chile lo hacemos, pero todavía no estamos en la capacidad localmente de poder llegar a esos tipos de clientes, ¿no? A ver, dividamos el mundo en tres. El mundo del ahorro obligatorio, que es el ahorro pensionario, eso está claro, ya hemos hablado de ese mundo. El mundo de los seguros, ¿cuántas personas y cuál es la penetración del mundo de seguros dentro de la población? Es poca. Aún así, las compañías de seguros, perdón, aún así las compañías de seguros son relevantes de cara al tamaño de los portafolios y sobre los cuales también se podría desarrollar muchas de las ideas que hemos venido comentando. Pero pongan por favor un ratito el foco en el ahorro voluntario. Primero, ¿al ahorro voluntario son los fondos mutuos? Sí. ¿Qué tamaño tienen los fondos mutuos? ¿Correcto? Segundo, ¿dónde invierten esos fondos mutuos? Es información pública. Los fondos mutuos tienen en su mayoría inversiones de muy corto plazo. Y vean dónde están invertidas. La siguiente pregunta es: ¿de quién son esos fondos mutuos también? ¿Cuáles son las 4 compañías de fondos mutuos
que se les viene a la cabeza en primer lugar, ¿correcto? No hay muchas independientes tampoco, ¿cierto? ¿Y dónde están esos depósitos? O mejor dicho, bueno, ya lo dije, ¿dónde está ese dinero? Están en depósitos probablemente en las mismas instituciones bancarias. Pero eso no es lo más grave, porque sigue siendo pequeño. Una vasta mayoría del ahorro voluntario está en una cuenta de ahorros que gana cero esperando a ver si saca el departamento. Cuando la probabilidad de sacarse el departamento pues realmente es bajísima, ¿ya? Y esto, toda esta estructura responde muchísimo a un tema de educación financiera. ¿Por qué la persona va a preferir irse a la tasa cero, esperando a ver si en 100 años le llega un departamento o un carro o una licuadora? ¿Ya? El retorno esperado de esa cuenta de ahorros es realmente cero, mientras que el retorno de una cuenta en un depósito o de un fondo mutuo, aun cuando esté en un depósito a plazo, es mayor. Y ni qué decir de las oportunidades que se puedan dar en mercado de capitales, y más aún, las que justamente hemos discutido que no están exploradas, porque sencillamente pues tienen un componente de liquidez que también hay que saber administrar dentro del ahorro de las personas. Entonces, quizás no nos toca tanto la parte de ir directamente a las personas porque económicamente no es viable, pero sí que la estructura un poco de, el componente del ahorro voluntario pues se diversifique, y esto tiene mucho que ver pues con la educación financiera también. Ok, gracias. Muy interesante las dos preguntas, ¿no? De hecho, hay todo un apartado en la hoja de ruta sobre las personas naturales, porque había una pregunta sobre, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de las personas, que complementa excelente el debate que estamos teniendo aquí y la reunión que estamos teniendo aquí. Solo para los interesados, en la hoja de ruta nos hemos dedicado un buen tiempo, porque además descubrimos que hay ciertos problemas en las leyes peruanas. Por ejemplo, la definición de qué es un fondo privado y las restricciones sobre un fondo privado, las restricciones sobre una persona para participar en el mercado de capitales, ¿no? Una de las propuestas es cambiar la definición de quiénes son los que pueden participar, ¿no? Una persona que es, no sé, profesor de la universidad, que quizá no tenga un patrimonio tan grande, bueno, pero conoce finanzas, debería poder participar directamente si es que lo desea, ¿no? Y si es que lo aceptan. Entonces, hay varios vacíos legales, o que tú, para hacer un fondo necesitas un número mínimo de personas no vinculadas, y si una de esas personas se va, tienes que ver la forma de llenar ese espacio, porque si no te lo clausuran. O sea, hay un conjunto de restricciones. eh, Además, que tiene que ser un fondo regulado, supervisado. Por favor, todos cuando vayan a invertir, hay un sello que dice SMV regulado, para que puedan acceder, no entren a cosas informales, es muy riesgoso en el mercado de capitales, ¿no? Así que ahí súper interesante la pregunta que haces, pero hay todo un capítulo. Espero en una segunda oportunidad de estas reuniones tocar el capítulo de personas naturales, que es muy interesante también. Había una pregunta ahí. Hola, hola. Bueno, mi pregunta era, fuera de Lima, las regiones tienen una economía aún más informal y conformada por pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo podrían los fondos especializados adaptarse para canalizar inversión en las regiones? Y por otro lado, si bien la informalidad es un problema, ¿se podría decir que el acceso al crédito, y más por el mercado de capitales, es una de las soluciones precisamente para reducirlo? Y si fuera así, ¿por qué no se le da mayor importancia? Excelente. Bueno, un poco desde el lado del fondo que nosotros tenemos de facturas era lo que les comentaba, ¿no? La posibilidad de estas empresas de factoring de tener mayor capilaridad y llegar a abrir oficinas en provincia, y es algo que va de la línea con el crecimiento propio de estas empresas de factoring para llegar a provincia y también conocer y entender nuevos modelos de negocio, ¿no? Por otro lado, si bien hay bastante informalidad, lo otro que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se tiene un ingreso a la clave del sol diferenciado que permite al dueño o al gerente o al contador de las empresas darle una clave del sol a una empresa de factoring o al financista para que vea cómo es la facturación o cómo se ha dado la facturación de los últimos meses de esta empresa y qué relaciones comerciales tiene esta pequeña empresa con terceros o con empresas grandes, ¿no? Entonces, en este mundo de asimetría de información, donde hay bastante informalidad, el acceso a la información reduce la brecha y permite a las empresas de factoring y a nosotros también como fondo poder entender de una mejor manera
importante y aminorar el riesgo, ¿no? Entonces, esta clave de sol, como te digo, especial, que se está gestionando acá en Perú también para que los factorings, o sea, una pequeña empresa pueda entregar esa clave de sol, el factoring pueda entrar y pueda visualizar únicamente la información y obviamente no hacer operaciones en SUNAT porque sería muy riesgoso porque hoy solo hay una clave de sol. Creo que generaría esta reducción, como te digo, de la brecha y también la facilidad del acceso a financiamiento a muchas más empresas de provincia que en muchos casos no son ni siquiera conocidas en Lima, pero que tienen marcas importantes regionales que todavía no se conocen o que las empresas no las han podido ver, ¿no? El tema de alguna vez vi un gráfico en donde mostraba cuál es la data disponible a nivel del sector real en cada una de las regiones del mundo. Latinoamérica era una sombra. No hablo de Perú solamente. Latinoamérica realmente era una sombra. Brasil quizás el que, de todos los mercados, es el que tiene un poco más de información disponible. Chile también quedaría por ahí en un segundo lugar. Pero un gran inhibidor de la inversión extranjera financiera en nuestros mercados es la disponibilidad de data. Porque con la data uno analiza riesgo-retorno. Y eso es todo lo que necesita finalmente un inversionista a gran escala. Ya de ahí, pues, decide a través de qué instrumento, de qué fondo, etcétera. Pero necesita información y para nosotros inclusive no es tan fácil. Entonces tenemos que ver formas alternativas de conseguir información que resulta siendo imperfecta y a partir de ahí vincular a manera de validar la veracidad de esa información y también a manera de convalidar justamente la tesis de inversión que se pueda tener, cómo es que podemos utilizar esa información para efectos de una inversión que riesgo-retorno sea exitosa. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y eso es un esfuerzo de todo el ecosistema, incluyendo el gobierno, incluyendo a todos los partícipes. Nosotros, por ejemplo, también, un producto de corto plazo también de factoring que tenemos, lo que hacemos es conseguir la información a través de los grandes corporativos. O sea, a ver, un Alicorp no solamente vende en Lima, ¿no? O sea, vende a distintas partes del Perú, sino a todo el Perú, a través de terceros, sí. Y esos terceros o a través de esos terceros que también pueden acceder al financiamiento, se accede a información que es mucho más granular. Pero efectivamente, eso cuesta, tiene un costo importante de cara no solamente a sistemas, sino también a horas hombre, que solamente se puede suplir de manera rentable con mayores fondos, ¿no? Que es un poco de lo que veníamos conversando. Los fondos tampoco son muy amplios, no son, y por ende no te permiten escalar ese esfuerzo de cara a poder llegar a esos segmentos que sabemos que son rentables, que sabemos que pueden haber oportunidades, que sabemos que pueden generar trabajo, que pueden generar inversión, pero no podemos llegar de una manera fiable porque también tenemos un deber fiduciario de cara a los inversionistas que han puesto dinero en nuestros fondos y no podemos apostar por algo en lo cual no tenemos visibilidad, ¿no? Ok, una pregunta para Stephanie de las redes, de lo que nos están viendo por las redes nuestras. ¿Cuál es el tamaño objetivo del fondo y en cuánto tiempo llegarían? Bueno, el tamaño objetivo que tenemos es de 300 millones de soles ahorita, únicamente la parte soles, pero como les decíamos, estamos hablando de un mercado que todavía tiene que multiplicarse por 3 y donde nosotros tenemos ni siquiera el 2% del mercado de factoring en términos de tamaño, ¿no? Y también esto es un fondo únicamente en soles, pero como les decía, la cartera de las empresas de factoring es 50% en promedio en soles y 50% en dólares. Entonces hay todavía espacio para lanzar un fondo de por lo menos 100 millones de dólares en el corto plazo. Igual, a medida que el mercado crece, esperemos que nuestros fondos también vayan creciendo en términos de tamaño objetivo, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que nosotros pensamos llegar a esos 300 millones de soles? Más que depender de cómo los colocamos, dependemos de qué tan fácil es atraer inversionistas. En el corto plazo tenemos como 60 millones de soles de inversionistas institucionales que están evaluando nuestro fondo y esperamos concretar esos tickets en el corto plazo, pero definitivamente traer una multilateral, traer otros organismos
que estén interesados en invertir o otros tipos de inversionistas podrían acelerar de manera importante el crecimiento del fondo y alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Ok. Aquí otra pregunta de Miguel. Sí, sí, hemos tenido algunas conversaciones preliminares sin hacer mucho disclosure. Coffee ya nos apoya en este fondo también, pero sabemos de que una oportunidad es la del fondo Crecer, que ha habido un cambio importante en que ahora pueden invertir también en fondos de inversión, ¿no? Que era algo que antes no se podía o no se tenía muy claro y es un poco lo que estamos buscando en el corto plazo. Ok, yo le quiero hacer ¿tiene una pregunta atrás? Sí, una pregunta atrás. A ver si- Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta va más con respecto a la exposición del magister Fernando con respecto a macrocapitales, debido a que mencionó que la importancia que le dan en macrocapitales al desarrollo económico social, que me pareció muy importante porque por lo menos desde que soy pequeña siempre he escuchado esta dicotomía, no, bueno, asimetría entre el área financiera y el área de desarrollo, desarrollo económico, que son como el agua y el aceite, supuestamente. Proyectos como los que acaban de mencionar, que acaban de exponer, prueban lo contrario, que sí se puede lograr esta asimetría con el desarrollo económico y el área del mercado de capitales y financiera. Y precisamente mencionó que ustedes en macrocapitales fomentaban el interés en el desarrollo económico social como gestión de riesgo. Y me quería saber si podía desarrollar más a fondo el labor que hace Macrocapitales en este aspecto, cómo surgió el foco en este tema y cómo lo van desarrollando hasta ahorita. Gracias. Sí, claro, encantado. A ver, quizás es más fácil explicarlo con un ejemplo real. Efectivamente, el tema de riesgo está como primer parante en la gestión ambiental y social, ¿no? O sea, si es que una empresa puede mitigar el riesgo de inundaciones, puede mitigar el riesgo de revueltas de las comunidades vecinas, ya está en una mejor posición que la que no lo está haciendo. Eso partamos de ahí. Pero no solamente nos quedemos con el tema de riesgos, existen oportunidades súper interesantes que hemos venido evaluando y es más, bastante avanzadas, por ejemplo, en el sector agro. Eh, el sector agro, y sabemos, por ejemplo, que en Ica hay casi pleno empleo. Una de las pocas regiones que en buena parte del año tiene pleno empleo, porque la industria agro es bastante amplia, pero a su vez es una industria feminizada. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque muchos de los cultivos o los principales en el Perú, los arándanos, por ejemplo, necesitan de fuerza laboral femenina por poco la versatilidad de las mujeres un poco para cosechar las plantas. En los segmentos premium, ¿no? Que son muchas veces los cuales se utiliza directamente la cosecha y que van a exportación. ¿Qué pasa? El que vende arándanos es un fundo, no compite con el fundo del costado. Los arándanos los llevan al exterior y ese es un mercado vasto y se vende, ¿correcto? Compiten por la mano de obra. Imagínense competir en una zona donde tienes pleno empleo o muy cerca de pleno empleo y tienes un buen componente de mano de obra feminizada. Imagínense una inversión en adecuar la infraestructura del lugar, una infraestructura que va a requerir de financiamiento de mediano plazo, para que atraiga o que esté construida de tal forma que atraiga a la fuerza laboral femenina, con cunas jardín, con evidentemente todas las comodidades que pueda necesitar una mujer. A veces pues hacen ejemplos pues que uno ni se lo imagina, ¿no? Ni se lo imagina. Las otras me hablaban, oye, los hombres pues no llevan cartera, las mujeres sí. Por más tonto que parezca, a veces es una incomodidad, ¿dónde cuelgo la cartera? Por un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Pero en realidad estas mujeres vienen de muy lejos. A veces también construir albergues mucho más cerca para que puedan estar cerca a donde está el requerimiento laboral, también es un plus. En el momento que haya que decidir a dónde me voy a trabajar, voy a ir probablemente a donde se me dé mayores facilidades de cara a costos de transporte, de cara a costos de alimentación, de cara a costos de mantener a los hijos, etcétera. Y a nivel de familia, no solamente hablo de mujeres, ¿no? Es una decisión familiar. Entonces, es una inversión claramente rentable.
porque te atrae a la mejor fuerza laboral, en un contexto en el cual tienes mucha competencia y por ende a veces tienes que irte a precio. Tener esta inversión también te facilita traer esa mano de obra y estás cumpliendo y estás cumpliendo con temas de equidad de género, por ejemplo, si es que vemos las ODS, estás viendo con igualdad para todos también, y con acceso a mejores instalaciones laborales. Entonces estás con 3 ODS sobre la mesa, en una inversión que está directamente ligada a temas ambientales y sociales, que es súper rentable también para la compañía, ¿no? Estefano, no sé si querías complementar cómo aportas tú también a la parte social. Sí, o sea, como les decía, en términos de estadística, el promedio de las facturas que nosotros tenemos en custodia es de 38.000 soles. Entonces, básicamente el 83% de las facturas que tomamos son originadas de alguna manera por proveedores micro y pequeños que facturan a esos niveles, ¿no? Entonces, a través del financiamiento que nosotros le damos a estas micro y pequeñas empresas, ellos permiten mejorar su posición de capital de trabajo. Claramente los pagadores grandes lo que buscan es pagarte a los 90, 180, si es posible 360 días, porque obviamente buscan ser lo más eficientes posible en términos de su caja. Pero esos días de pago no pueden ser aguantados por una micro y pequeña empresa. Entonces, nosotros entramos en el medio como un catalizador para poder adelantar esas facturas y que ellos tengan el capital de trabajo para volver a comprar los insumos que necesitan y seguir ofreciendo, obviamente, sus productos a terceros, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta adicional, bueno, hay una pregunta ahí. Bienvenida a tu pregunta. Gracias. Sí, mi pregunta es por el fondo de factoring. Hace poco tuvimos en el mercado un evento un poco crítico sobre ese tema. Era el fondo de Sartor que tuvo problemas en Chile y arrastró al fondo local de una compañía muy conocida. Entonces, quizás, incluso para los muchachos que estén al fondo, que me parece que son alumnos, ¿cómo mitigan este tipo de riesgos? Porque incluso estos fondos tenían recursos como reemplazo de las facturas si es que caían en ciertos problemas de solvencia y cosas así. Entonces, quizás pueden expandir un poquito cómo se mitigan los riesgos en este tipo de instrumentos que no son tradicionales. Sí, de repente ahí, sin dar nombres específicos, creo que hay dos conceptos bastante importantes que quiero separar. Lo primero es que la factura como producto, o sea, es un título valor y si uno mitiga los riesgos operativos, es decir, cumple con todos los procesos que se necesitan, los 7 días de confirmación, la validación de la contraparte, la factura es un instrumento a través del cual tú vas a poder recuperar correctamente tu dinero si es que el proceso operativo está bien hecho. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos, o sea, obviamente nos ceden facturas, que son facturas con reemplazo, pero revisamos constantemente los procesos operativos que tienen las empresas de factoring, que son al 100% procesos en su mayoría con recurso, donde no son plataformas per se que reciben las facturas y nada más, sino tienen un equipo comercial y un equipo de operaciones y de riesgos que busca confirmar esa factura con la contraparte también y meterse en la granularidad, obviamente, oye, la facturación de esta empresa, hace cuánto tiempo es cliente, etcétera. Entonces, sí es bastante importante lo que decíamos, ¿no? El monitoreo, la política de crédito y la validación de esa política de crédito. Y para eso trabajamos con un administrador maestro que es ACFIN, que nos ayuda a través de un robot a ver cada 10 días que todas nuestras facturas cumplan con la política de crédito y también monitoreamos, obviamente, la información financiera de las empresas de factoring, el apalancamiento, etcétera. Eso por un lado. Entonces sí te diría que el caso al que te refieres no es un caso que tenga que ver con las facturas. Las facturas se pagaron y entiendo que los financiamientos que se dieron a terceros también se pagaron, sino hay un tema de ya interno de conflicto de interés. Y eso es algo que tiene que regularse y es súper importante dentro de los propios reglamentos de participación. O sea, nosotros no podemos financiar a empresas relacionadas con el dinero de terceros. Y eso está estrictamente prohibido en nuestro reglamento de participación. Sí, y de alguna manera no podemos tomar el dinero que nos pones tú para financiar una subsidiaria de la Raín Vial.
porque cuando la subsidiaria no me pague y yo quiera cobrarle, no tengo ninguna intención en cumplir, como decía Fernando, con mi deber fiduciario y salir a defender de alguna manera tu dinero contra mi propio accionista. Entonces, el tema al que te refieres es un tema más de que no se manejaron correctamente los conflictos de interés dentro de este gestor. Y para darte un ejemplo interno de lo que tenemos nosotros, nuestro accionista también es accionista de Laibe. Laibe es una súper empresa, creo que todo el mundo la conoce. Nosotros la tenemos bloqueada. O sea, el factoring puede tomar facturas de Laibe, pero yo, o sea, no me pueden dar a mí facturas de Laibe en garantía. Que sé que si el factoring no me paga, me adjudico esas facturas y voy a salir a cobrarle a mi propio accionista. Y eso es algo que no puede ocurrir. Tampoco puedo tomar facturas de empresas relacionadas de la Rainvial. Entonces, creo que habría que separar un poco el tema, ¿no? O sea, uno es el producto, el riesgo operativo que existe claramente y que hay que controlarlo, pero lo otro es, o sea, la gestora, al ser regulada, cómo es que maneja estos conflictos de interés que pueden darse con el propio accionista, con propios, o sea, ponle que yo tenga mi empresa y financie a través de las empresas de factoring a mi empresa, o sea, yo también como gestor no puedo ser juez y parte o no puedo tomar decisiones dentro del comité de inversiones. Yo propongo al comité de inversiones, pero hay obviamente un comité formado por ciertos miembros, incluso miembros independientes, que por unanimidad toman la decisión de, oye, si se financia, si se le da línea, cuánto de línea se le da. Entonces, en ese aspecto, la mitigación de los riesgos, el control de los conflictos de interés que se pueda tener con los empleados, con los accionistas, con los decisores de toma de riesgo es sumamente importante. Perdón, no sé si querías brevemente comentar un poco cómo en el fondo de ustedes manejan los conflictos de interés como para, dado que es algo privado, cómo se maneja ese tema. No, sí, totalmente. Nosotros, y lo mencionaste hace un momento, ¿no? Nosotros somos entidades reguladas, bastante reguladas, y evidentemente parte de la regulación vela no solamente por temas del producto propio, sino también por la gestión. Y el tema de gobierno corporativo, ambiental, social y de gobierno es fundamental. Y esto tiene que ser promovido no solamente por los partícipes, sino por todo el ecosistema. Nuevamente, vuelvo a recalcar, ¿no? Acá el regulador juega un rol muy importante en setear, en establecer las vallas sobre las cuales fondos como nosotros tienen que funcionar. Vallas mínimas que deben ser suficientemente exigentes para tener un estándar que no solamente le permita a un peruano de a pie invertir, o a una empresa peruana invertir, sino a cualquier internacional. O sea, bajar la valla es un error. Mucha gente defiende, bajemos la valla para que se promueva la industria. No, no, es que justamente ahí está el problema, porque en ese espíritu de promover la industria, de bajar la valla, se mete perro, pericote y gato, y termina sucediendo algunos casos, que no necesariamente son los que los profesores han referido, que pueden perjudicar a toda la industria. Imagínense, o sea, estamos en la industria de factoring y no saben la cantidad de gente que nos ha preguntado sobre los diversos casos que se han presentado dentro de la industria. Pero esto pasa muchas veces porque la regulación tiene que ser un poco más exigente, sí. También pasa porque los controles y las entidades deberían ser reguladas, porque ahí tienes un actor más velando por el cumplimiento de los procesos, por el cumplimiento de potenciales conflictos y velando porque pues, el accionista final obtenga lo que se le prometió, ¿no? O sea, los no regulados definitivamente creería que deberían ser auditados por alguien, ¿no? Porque efectivamente eso sí es relevante de cara al mercado. Ok, muchas gracias por venir a los asistentes, muchas gracias a los invitados por las excelentes exposiciones, por las preguntas también a todos los que han preguntado, han sido preguntas excelentes que han aportado mucho al debate desde diferentes perspectivas. Así que muchas gracias y los invito al siguiente Viernes Económico y Financiero, donde seguramente hará también un tema interesante como este. Gracias.